Hola, nosotros les vamos a presentar el análisis de las pérdidas por fricción de las 5 principales hidroeléctricas de Guatemala. Entonces, para iniciar, tenemos nuestra agenda. Empezamos con una introducción, luego objetivos, metodología, resultados, discusión y finalmente conclusiones. Entonces, como sabemos, todos los materiales presentan irregularidades en su superficie. Esto incluye las tuberías y los canales, es decir, que estas también van a presentar una condición de rugosidad, lo cual representa una resistencia al paso de fluidos que refleja como pérdida de energía. A esta pérdida de energía se le conoce como pérdidas por fricción. Como sabemos, esta pérdida por fricción se utiliza en la ecuación de Bernoulli y está compuesta por una de las pérdidas por fricción de superficie y las pérdidas por fricción de forma. Específicamente, las pérdidas por fricción de superficie están compuestas del factor de fricción de Fanning. Este es un parámetro que se utiliza frecuentemente en el estudio de los flujos turbulentos y se define como la relación entre el esfuerzo cortante y el producto de la carga de velocidad por la densidad. Como sabemos, estos conceptos son sumamente importantes en el estudio del flujo de fluidos y una de sus principales aplicaciones es que se utilizan en el análisis de flujo de agua en las hidroeléctricas. Es por esto que en el presente estudio se analizó cómo los conceptos de pérdida de fricción y el factor de fricción de Fanning de diversas hidroeléctricas de Guatemala. Nuestros principales objetivos consistían en determinar las pérdidas por fricción de las principales hidroeléctricas del país, luego de recopilar información del INDE, mediante el análisis con la ecuación de la energía mecánica de Bernoulli, así como determinar el factor de fricción de Fanning de cada sistema para evaluar en qué hidroeléctrica se da la mayor pérdida por fricción de superficie. Para lograr esto seguimos la siguiente metodología. Primero, para determinar las pérdidas de fricción que se dan en cada hidroeléctrica, fue necesario investigar los datos de diseño y producción de energía de cada hidroeléctrica de la página del INDE. Los datos necesarios para el cálculo fueron el caudal, la potencia generada por las turbinas, el largo y diámetro del túnel de aducción y la caída de altura neta. Otros datos importantes fueron la densidad y viscosidad del agua. Para esto se tomó el agua pura a 20 grados Celsius del manual de ingeniero de químico Perry. Con estos datos, primero se calculó la velocidad del agua en la tubería. Luego se determinó su régimen, si era laminar o turbulento. Y para el cálculo de la fricción, primero fue necesario determinar el trabajo que se efectuaba el fluido sobre la turbina. Con esto ya se obtuvo el trabajo de bomba y este fue negativo en la ecuación de Bernoulli. Y de esta despejamos las pérdidas por fricción. Finalmente, para hacer la estimación del factor de fricción de Fanning, se asumió que no hubo cambios en las tuberías, que estas eran rectas, por lo que el uso de accesorios fue mínimo y por ello en todas se utilizó un valor de 5 como KF en la ecuación para cubrir los efectos de posibles válvulas y accesorios, ya que esta información no estaba disponible en las páginas del INDE. También se tomó los factores KE y KC como 1 y 0.4 respectivamente, ya que las áreas de las tuberías son despreciables a la hora de compararlas con el área del embalse o de la salida de la tubería para los efectos de expansión y contracción. Y estos son los resultados obtenidos. Primero se calculó la velocidad lineal del flujo de los tubos de aducción de las diferentes hidroeléctricas y se observa que la de Jurumarinalá es la mayor. Luego se calculó el número de Reynolds para determinar el régimen del flujo, y se observa que en todos es turbulento, ya que el número de Reynolds es mayor a 4000. Posteriormente se determinó el trabajo realizado por unidad de masa del agua sobre las turbinas para que éstas pudieran producir la energía eléctrica. Se observa que la hidroeléctrica Jurumarinalá fue la que tuvo mayor trabajo por unidad de masa. Y estos datos fueron necesarios para calcular las pérdidas por fricción en todo el sistema. También la hidroeléctrica Jurumarinalá es la que tiene mayores pérdidas por fricción. Además, se observa que las hidroeléctricas Los Esclavos y Santa María son las que tienen una menor pérdida por fricción. Y esto se debe principalmente a que son las que tienen las tuberías más cortas. Finalmente, se calculó el factor de fricción de Fanning para determinar qué tanto peso tiene la fricción de superficie sobre la pérdida de fricción. Se observa que Los Esclavos es la que tiene el mayor factor de fricción y la hidroeléctrica Santa María es la que tiene el menor. De hecho, aparece negativo al usar los cálculos con los primeros supuestos, por lo cual fue necesario utilizar un KF diferente de 5.5, ya que las tuberías son más cortas y tienen menos accesorios. Y ahora se hará una interpretación de los resultados. Se lograron obtener los diferentes objetivos y se determinó que la velocidad lineal de flujo es mayor en la hidroeléctrica Jurumarinalá. Esto se debe principalmente a que tiene una tubería angosta. Entonces, aunque el flujo no es tan grande como en el de Chixoy, lo angosto de la tubería hace que la velocidad tenga que ser grande para que se cumpla la ecuación de continuidad y el principio de la conservación de la materia.
Además, como en todas las hidroeléctricas, el flujo es turbulento, tiene una mayor importancia la determinación del factor de fricción de Fanning, ya que la caída de presión aumenta con el cuadrado de la velocidad. Además, con el régimen turbulento se determinó el valor de alfa, que es la corrección para energía cinética, la cual fue de 1 por ser turbulento. Se observa que el trabajo es mayor en la hidroeléctrica Jurumarín-Alá, lo cual indica que al comparar todas las hidroeléctricas, 1 kilogramo de agua ejerce más trabajo en el diseño de esta hidroeléctrica que en las demás. Y esto se debe principalmente a que tiene una mayor velocidad, por lo cual tiene más energía cinética que puede ser transformada en trabajo para producir energía. Se observa que la hidroeléctrica Jurumarín-Alá es la que tiene las mayores pérdidas de fricción. Esto se debe en parte a que es la que tiene mayor velocidad. Entonces, como ya se explicó, la caída de presión aumenta con el cuadrado de la velocidad. Además, es probable que es la que tenga más accesorios, válvulas o cambios en la tubería. Se observa que el factor de fricción es mayor en la hidroeléctrica Los Esclavos, por lo que en esta hidroeléctrica se cuenta con una tubería más rugosa que aumenta la pérdida de fricción, ya que la relación entre el esfuerzo cortante y el producto de la carga de velocidad por la densidad es mayor. Y esta comparación se puede hacer ya que al comparar los diferentes números de reinos, estos son relativamente similares, por lo cual la hidroeléctrica que tenga un mayor factor de fricción es la que tiene una tubería más rugosa. Y finalmente algunos posibles fuentes de error se deben a que se asumió que las tuberías eran lisas, que no tenían cambios y que eran pocos accesorios. Sin embargo, esto no es del todo cierto, ya que hay secciones en las que hay cambios de diámetro y sí se utilizan accesorios, por lo cual se recomienda hablar con personas encargadas del proceso para tener mejores datos y mejorar los cálculos. Finalmente tenemos nuestras conclusiones. Se cumplió con el objetivo de determinar las pérdidas de fricción de las principales hidroeléctricas del país, así como obtener el factor de fricción de Fanning para determinar qué hidroeléctricas trabajan con tuberías más lisas o rugosas. También se determinó que la hidroeléctrica Jurumarín-Alá presenta la mayor pérdida de fricción debido a la velocidad lineal del flujo, dando un valor de 1438.78 joules por kilogramo. Por esto mismo es que esta hidroeléctrica es la que genera un mayor trabajo por unidad de masa para mover las turbinas y generar energía eléctrica. Finalmente, se obtuvo que la hidroeléctrica Los Esclavos presenta el mayor factor de fricción de Fanning con un valor de 0.0092, lo cual demuestra que es la hidroeléctrica que trabaja con tuberías más rugosas. Estas son nuestras referencias. Gracias por su